A todos los que habéis venido una tarde más al foro de encuentros. Estamos casi inaugurando la temporada ya de verano y nos ha tocado en la terraza de Marrús, que le damos las gracias a Luisa por organizar siempre estas cosas tan bien organizadas, ese cóctel que luego nos va a servir con comida libanesa. Pero sobre todo hoy le quiero dar las gracias que está con nosotros la gran experta en antropología forense, Josefina Lamas. Aparte de ser una buena amiga mía, la conocí trabajando. Como sabéis, llevo temas de sucesos y para mí, a la gente que admiro en el trabajo, intento que sean amigas mías porque es parte del componente de la amistad, admirar. Todas la conocéis, ha llevado el caso del 11M, ha llevado el famoso caso, ¿os acordáis del avión que se vino abajo en Melilla, en el Monte Gurugú? Ha llevado el caso de... ¿Os acordáis de aquel caníbal que se comieron los que le mataron sus genitales porque decían que les vigorizaba y les daba energía, el caníbal del Manzanares? Pues también lo ha llevado Josefina Lamas, con lo cual la conferencia va a ser de lo más interesante. Pero vamos a hablar del lenguaje de los huesos, vamos a hablar de esos conceptos que son tan misteriosos para nosotros que no sabemos cómo los forenses pueden llegar a dilucidar tantas cosas solamente con una tibia o con un peroné. Buenas tardes, Josefina. Hola, buenas tardes. Mira que le he dicho que no me ensalce demasiado, pero aún así siempre se pasa. Bueno, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Luisa. Yo he venido simplemente porque, estoy encantada de poder hablar de mi trabajo, pero sobre todo he venido a probar los nidos de Luisa. Los probé una vez en Madrid y desde entonces sueño con ellos. Es verdad, ¿eh? No creas que ha venido porque... Ayer me dio 6 y me los he comido hoy, pero sin remordimiento de conciencia ni nada. Cada vez que le decía, tienes que venir a Marbella a dar la conferencia del lenguaje de los huesos, y decía, pero va a haber nidos de Luisa, y yo decía, jo, es que no le importa nada mi conferencia. No, lo confieso, me muero por los nidos de Luisa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo, es que mira, la primera pregunta que se me ocurre es si realmente los huesos nos revelan todo. Hombre, todo no, pero los huesos nos revelan muchas cosas de la vida de un individuo y muchas cosas de su muerte. Hay algunas cosas que no nos pueden revelar, pero a veces nos revelan hasta el equipo de fútbol al que pertenecen. Bueno, es broma. Muchas cosas, bueno, dejando las bromas aparte, ¿como cuál? Pues nos permiten saber unos pocos huesos, y si ya tenemos el esqueleto entero es un auténtico lujo, unos pocos huesos nos permiten saber el sexo, si es hombre o mujer. Nos permiten saber la edad. En eso en lo que todos mentimos, la verdad es que los huesos no mienten. La estatura, la raza incluso, aunque ya sabéis que ahora no hay razas, pero todavía nosotros nos seguimos moviendo por las razas conocidas, mongoloide, negroide, caucasoide. Los americanos siempre añaden una más porque ellos son así, entonces los norteamericanos tienen la de los indios suyos, que se los han cargado, pero lo consideran como una raza. Y podemos saber, pues, si una persona es diestra, es zurda. Podemos saber qué patologías ha tenido, qué alteraciones ha tenido a lo largo de su vida. Incluso podemos intuir hasta la profesión que ha podido tener por determinadas lesiones o qué hábitos alimenticios podía tener, si ha habido una mala época, en su edad infantil. Incluso si es mujer, podemos saber el número de hijos que ha tenido, el número de partos vaginales que ha tenido. Sí. ¿Y cómo los partos? O sea, ¿por la pelvis? A ver, la pelvis femenina está configurada de tal manera que se une en el medio. Entonces, el niño en el momento del nacimiento
va a pasar sí o sí, salvo que sea una cesárea, va a pasar por el canal del parto y se van a distender los ligamentos. Al distenderse, en la pelvis se rompen esos ligamentos en la zona de unión con el hueso y se queda una especie de cicatriz. Entonces, con el primer hijo se suele quedar esa cicatriz en el hueso, con el segundo, con el tercero. Hombre, mi bisabuela tuvo 22 hijos. Al final eso era como la Gran Vía, con lo cual eso ni se distendía ni nada. Pero sí por lo menos podemos saber si ha sido nulípara, es decir, si no ha tenido ningún hijo, si ha tenido uno o más de uno. Esa información la podemos obtener de los huesos. ¿Y dónde no puede llegar en el análisis de un hueso? Lo que nos muestra las partes blandas. Por ejemplo, ayer en el spa se pegó un golpe impresionante. Tiene un moratón de los buenos. Eso no lo podemos ver. Eso no lo podemos determinar. No podemos determinar aquellas cosas que afectan a las partes blandas. Pero a lo largo de la vida, todas nuestras cosas importantes se van a ir reflejando en los huesos. Por ejemplo, nos quitamos una muela y en vez de masticar hacia ese lado, masticamos hacia el otro lado. Y nos tiramos muchos meses masticando hacia ese lado. Una parte se va a quedar más atrofiada que la otra. Y eso se va a ver en el hueso. Si tenemos la costumbre de dormir siempre hacia un lado, podemos tener una asimetría facial. Si tenemos determinadas costumbres, nuestros huesos van a ir poco a poco reformándose y reestructurándose de cara a las necesidades que tenemos. Si en ese momento la persona fallece, nosotros podemos determinar, bueno, pues esta persona había tenido una lesión, incluso si ha tenido una fractura. ¿Quién no ha tenido una fractura de hueso? Vamos, de niños pequeños todos hemos tenido una fractura. Los de ahora no, porque no juegan. Los niños ahora solo juegan y se le pueden romper los dedos. Pero siempre hemos tenido, bueno, un buen niño que se precia ha tenido un par de fracturas por lo menos, o ha tenido que ir al médico rápidamente. Esas fracturas se van a quedar como si fueran cicatrices y lo vamos a ver en el hueso. Son como callos, igual que se nos queda una cicatriz en la piel, se nos van a quedar en los huesos y forman lo que se llaman los callos de fractura. Todos esos datos, si los vamos observando, terminamos recomponiendo un poco la historia de ese individuo. Y bueno, pues podemos saber si se rompió algo, si tuvo alguna enfermedad. Podemos saber Yo tengo muchas una curiosidad, Josefina. No. Sí, una solo, de ¿Solo momento. Cuando se guardan los huesos de un esqueleto, siempre se deja una muestra del cadáver sin limpiar por si en el futuro hay que extraer ADN. Muchas veces manejamos el término ADN, pero no todo el mundo sabe exactamente cómo son las muestras de ADN. Siempre tenemos que si Julio Iglesias ha tenido un hijo por ahí le van a sacar las muestras de ADN, o que Dalí, el caso de Dalí. Explícanos un poco más sobre el ADN. Bueno, primero decirte que no hace falta guardar una muestra de tejido blando porque por protocolo siempre se va a extraer ADN, pero si no, se puede extraer ADN del hueso. Es decir, se han extraído ADN de huesos de neandertales, de huesos muy antiguos, de hasta 2000 años. Entonces, se puede extraer una muestra de ADN, pero normalmente se extrae con tejido blando. En cuanto a qué es el ADN es el código genético. Nosotros tenemos la información genética que nos proporciona nuestra madre y la información genética que nos proporciona nuestro padre. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la información, por un lado, que nos da la madre y la vía materna, y por otro lado, que nos da el padre. Bueno, con esa información de un individuo, por ejemplo yo, si por casualidad yo fallezco, que Dios no lo quiera. No, pero yo no te preocupes porque mi ADN, estoy tipada, mi ADN está guardado. O sea, tú tranquila porque yo estoy identificada. ¿Y cómo te lo has guardado? ¿En un banco o no, cómo? Hombre, porque yo cuando trabajaba nos sacaban ADN, nos sacaban una muestra, porque a veces las muestras se pueden contaminar y para descartar que no perteneciera a nosotros. Pero vamos, entonces yo tengo mi muestra yo tengo mi ADN, que pero la mitad... eso es normal. ¿Vosotros tenéis guardada muestra de ADN? No, ¿no? Hombre, pero porque no trabajan en policía científica. Vale. Sí. Vale, porque digo, yo ese análisis no me lo he hecho. No.
Vale. no Con lo hace, hipocondríaca que soy. no hace falta, no te preocupes que te identificamos por otros Vale, métodos, ¿eh? vale, vale. De ti te identifico yo. Vale, tú lo tienes guardado. Sí, bueno, entonces mi ADN es, pongamos por ejemplo que es AB porque es de mi padre y CD que es de mi madre. Mi ADN será, perdón, imaginaros que el ADN de mi padre es AB y el de mi madre es CD. Mi ADN será o A y C, o B y C, o A y D, o B y D. Es decir, va a ser una recombinación de esos 4 ADN, de esas 4 muestras. Entonces, si yo por casualidad fallezco y aparecen mis restos y quieren identificarme, si no hay una muestra mía, en mi caso no hay ningún problema porque esa muestra ya está, lo único que harían sería sacar la muestra de ADN, extraer una muestra de mi cadáver para compararla con el que ya está, estaría rápidamente identificada, pero si no, lo que tendrían que hacer sería coger una muestra del ADN de mi madre y del ADN de mi padre. Y yo tendría que tener, claro, no es tan sencillo, no es A y B, es una Claro. sucesión de letras y números en distintas posiciones que es tan complicada y tan difícil que se repita en todas las bases que se buscan, que es muy difícil que se dé en 2 personas iguales. ¿Cómo se obtiene una muestra de ADN? Pues de todo, de la saliva, fijaros, alguien que ahora ya no se pegan los sobres, porque ahora con esto de los sobres, pero antes tú que pasabas la lengua por el sobre y sabía fatal, ahí se quedaban muestras de ADN. En el sello, ¿Y se ha utilizado para algunos casos sí, los de los sobres? sí, Fíjate qué curioso. sí, Ajá. sí, incluso ahora mismo, bueno, pues ahí se quedaría mi huella, pero además de mi huella, con una torunda recogerían, porque mis restos celulares también se han quedado ahí y de ahí podrían sacar el ADN. ¿Cómo se hace normalmente? Bueno, se coge una torunda como los palitos ¿Los de los estos oídos? de los oídos, entonces se pasa por el interior de la mucosa de la boca y de ahí se obtienen las células, el epitelio suficiente para obtener la muestra de ADN. O sea, que no hace falta ni que le corten un trozo de dedo, ni que le saquen sangre, ni nada. Es algo muy poco doloroso. Pero incluso, bueno, pues de un escupitajo se podría sacar ADN. En Madrid están empeñados en sacar ADN de la caca de los perros, que me parece un poco Sí. complicado. Sí, Pues pero deberían de sacarla de los dueños, ¿no? exactamente. No, de hecho, por ejemplo, tenemos casos sobre todo de que donde más se están manejando en estos momentos la palabra ADN, pues es lo que comentamos, Julio Iglesias, Pepe Navarro, el otro tal, el cordobés hace, ¿no? También para lo del hijo. Incluso Dalí, porque Y se el, tuvo que extraer debido a un pleito que se sí, quedó su hija, para saber si era o no era. Sí. exacto, No tenía que a la hija solo le faltaba el bigote para que se pareciese a él, pero Sin fíjate. embargo, el ADN ha dado negativo. Estuvimos hablando precisamente Josefina y yo porque yo dije hasta qué punto se pueden falsear esas pruebas, porque esta mujer realmente, si la habéis visto en televisión, el parecido es absoluto con Dalí, ¿no? Entonces, y ella además estaba plenamente convencida. Yo dije, Josefina, ¿se puede falsear que hayan pasado algún maletincillo de estos por ahí, los que tienen la fundación y tal? A ver, yo creo profundamente en lo que conozco, que es la policía y la Guardia Civil. Lo que puedan hacer laboratorios privados, eso ya sí que no lo sé. En Claro. principio, si se ha hecho de manera oficial, yo pongo la mano en el fuego por la policía y la Guardia Civil, o sea, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que puedan hacer laboratorios privados, eso ya excede a mis conocimientos. Que depende, claro. Pero a lo mejor no es su hija. Bueno, a lo mejor no A es lo su mejor hija, no es sí, su eso hija. ya es como, ¿Os sí, se acordáis? ha recurrido. ¿Os acordáis de Anna Anderson? Sí, Anna Anderson, que que decía decía, que era- ser la Efectivamente. Anastasia, archiduquesa Sí, 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 sí. Anastasia. Bueno, ella siempre se negó a hacerse ADN y en parte porque ella sabía que no lo era. Sin embargo, cuando falleció, descubrieron que la habían tenido que intervenir y había un fragmento de tejido
del que extrajeron ADN. Y ese ADN demostró, comparándolo con el ADN de los zares, tanto de la zarina como del zar, demostró que no era su hija. Lo que también demostró es que, comparándolo con el ADN de un sobrino de una mujer que estaba en un psiquiátrico, que esta mujer realmente era una interna en un psiquiátrico que debió de trabajar para los zares, que conocía mucho bueno, la vida de las niñas, de la familia imperial, y entonces de alguna manera se autoconvenció. Pero el ADN, una vez muerta, nos demostró que no era realmente la Anastasia. Claro, claro. Tras los atentados del 11S en Estados Unidos se cometió un gran error, que fue usar todo el ADN para identificar los restos, cuando bueno, la mayoría se estaban desmembrados, dañados. No hay que, o es imprescindible combinar con otros métodos y no solo con el ADN. Hombre, lo ideal es utilizar el método científico que sea más rápido y más rápido en cuestión de tiempo, porque hay una familia ahí que quiere saber quién es, si realmente ese cadáver pertenece a su hijo, su hermano, su padre, etc. Entonces, lo ideal es, cuanto más rápido y y siempre dentro del tema científico sea el método, mucho mejor. Le damos muchísima importancia al ADN. El ADN es importante hasta un punto, pero, por ejemplo, las huellas dactilares, no hay dos huellas dactilares iguales, ni los gemelos univitelinos, es decir, aquellos que partiendo de una misma célula se convierten en dos individuos, poseen una huella dactilar igual. Luego, es un método de identificación perfecto, infalible. En España se utiliza muchísimo. De hecho, tú has hablado del 11S, pero en el 11M Ahora te iba a preguntar. fallecieron 191 personas, entonces 163 se identificaron en las 24 primeras horas simplemente por las huellas dactilares. Se puede utilizar eso, se puede utilizar los odontogramas, y ahora, bueno, hubo una época que nadie iba al dentista, y si ibas al dentista era para que te quitara la muela. Ahora, entre que te ponen los brackets, las ortodoncias, y que todos más o menos tenemos una cierta cultura de que hay que cuidarse la boca, pues hay registros dentales, con lo cual es comparar los registros ante mortem, los registros que tiene el dentista, con los registros que se obtienen del cadáver, y se consigue una identificación totalmente positiva. Hay otro método, que es un método muy usado, que se ha usado mucho en Estados Unidos, en España se ha utilizado 5 o 6 veces, que es el estudio de los senos frontales. En Estados Unidos son Claro, bárbaros. es que es una especialidad, la antropología en Estados Unidos es una especialidad, Sí. y en España no figura como tal, o sea, no sé, claro. En España, eso influye también, ¿no? efectivamente, en España no existe la antropología, es una rama de la biología, que es la antropología física. La antropología forense no existe. Decir que uno es antropólogo forense es tirarse un farol. Es como decir que eres presidente de la comunidad de vecinos, es una tontería. O sea, no existe. Realmente, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos además hay grandes antropólogos. En Estados Unidos y en Sudamérica. Sudamérica tiene, claro, han tenido un caldo de cultivo maravilloso y han tenido muchos muertos y siguen teniendo muchos muertos a los que estudiar, pero tienen unos grupos de antropólogos forenses realmente serios e importantes. Aquí en España hay muy pocos antropólogos forenses. Los pocos que hay son, bueno, pues esos locos a los que le gustan los huesos, y la mayoría de los casos se han autoformado porque no hay una escuela de antropología forense. Te formas con la experiencia, simplemente. Has hablado del 11M, un caso que tú lo viviste en primera persona y que evidentemente te ha marcado, ¿no? Es histórico ya lo que viviste. A ver, fue histórico para todo el mundo, para España y para todas las víctimas, y sobre todo para todos los familiares, porque las víctimas ya no están, pero los familiares sí que están. Sí, es un caso, realmente es un caso histórico, y es un caso muy doloroso y muy triste. Pero que se resolvió
perfectamente entre tus compañeros. O sea, la labor que hicisteis Sí. es que en nada de tiempo estaban reconocidos, como tú has dicho, los 162 cadáveres. A ver, en España tenemos la mala costumbre de echar siempre Mm. tierra sobre nosotros mismos. Em, Siempre en Estados Unidos todo se hace mejor, en Inglaterra todo se hace mejor, pero las pician de mala manera. O sea, en Inglaterra no sé con qué caso tardaron en identificar a una persona como 15 días y aquí se hubiera identificado en 20 minutos. En España el tema del 11M se hizo muy bien. En 24 horas se habían entregado 163 cadáveres, que es importante. Y en una semana se había entregado, una semana después, el atentado fue el día del 11, el 11M, y la noche del 18 al 19 de marzo se entregaron los 2 últimos cadáveres, que se pudieron identificar por ADN, porque estaban muy fragmentados. O sea que yo creo que en una semana identificar 191 personas y bien identificadas es todo un récord. Claro, no puede compararse con el 11S. En el 11S, en las torres, se calcula que había 3.000, 4.000 personas. De hecho, hace poco han identificado a algunas personas y las condiciones eran totalmente distintas. Explotaron 2 aviones, se incendió porque los bomberos y los policías se los pudo identificar muy rápido, estaban enteros. Sin embargo, eran pequeños fragmentitos que hubo que ir buscando y que siguen buscando todavía entre los restos de las torres. Luego, bueno, en aquellos casos sí, se utilizó el ADN porque a veces nos olvidamos de lo más sencillo, que una huella dactilar te puede permitir una identificación muy rápida y siempre vamos a lo más sofisticado. Yo como médico lo he visto muchas veces. Doctor, ¿y no me manda a hacer usted un análisis? ¿Por qué? Si está usted bien. Y no me... al niño no habría que hacer un análisis. A usted un poco de cabeza, porque el niño está perfectamente bien. ¿El niño tiene algún problema? No. El niño tose, no tiene apetito, está sano, corre. Pues ¿por qué hay que hacer un análisis? Si ya lo he visto, si está bien. ¿Y una radiografía? Pues no. ¿Y una ecografía? Pues tampoco. Es decir, nos empeñamos en usar técnicas cuando hay algo mucho más fácil y más sencillo que nos permite llegar, en este caso, a la identificación. ¿Cuál es la mínima parte de un cadáver que necesita un forense pues para poder identificar el cadáver, las causas de la muerte? Por ADN, un fragmento de hueso, por ADN. Pero el ADN solamente te permite determinar si esa persona, te permite determinar el perfil genético de ese individuo para compararlo con una muestra que haya de esa persona o para compararlo con los padres, pero nunca te va a determinar te va a determinar también el sexo, pero no te va a determinar ni la edad, ni la raza, etcétera. Y sobre todo no va a dar datos criminalísticos, no va a decir de qué ha muerto, qué lesiones tuvo, si las lesiones fueron ante, peri o postmortem, etcétera. Solamente te va a dar los datos de identificación siempre y cuando tú puedas compararlo. Yo tenía una compañera que decía que el DNA, son las siglas en inglés, no es lo mismo el DNA que el DNI. Efectivamente, el DNA, el ADN, no te va a dar una identificación si no tienes una base de datos con quien puedas compararlo. Entonces los huesos te dan muchísima información. Ya te he dicho que no solamente de la vida, sino también de cómo ha muerto. Si le han apuñalado, si le han pegado un tiro, se pueden ver las trayectorias de disparo, el orificio de entrada, el orificio de salida. Si ha habido una herida y no ha afectado al hueso, podemos extrapolar que ha provocado una hemorragia según la zona donde se ha ya producido. Es decir, que podemos tener muchos datos respecto a la muerte de esa persona. Si ha sido estrangulada, por ejemplo, el estrangulamiento manual, a veces dicen, se ha producido un estrangulamiento, la muerte se ha producido por estrangulamiento. ¿Por qué? Porque se sabe, el estrangulamiento manual rompe un hueso que tenemos aquí, el hueso ioides, es uno de los grandes desconocidos del cuerpo. Tú le preguntas a la gente, ¿qué es el ioides? Te dicen, no lo sé, un cartílago, ¿y dónde está? Pues por aquí, no sé. Bueno, pues
Es un hueso que si está roto o está contusionado te indica que la muerte se ha producido por estrangulamiento manual. Por ejemplo, no sé, de un hueso, de unos huesos, de un grupo de huesos puedes obtener muchos datos del fallecimiento. Vale, una puñalada queda marcada, un disparo también queda marcado, pero ¿y una violación? ¿Cómo queda registrado en el...? En un esqueleto no queda registrado. A ver, hay determinadas cosas que no quedan, no queda registrado hoy el moratón este que tienes, porque Ni el otro. ni el otro, que tiene otro moratón donde la espalda pierde su casto nombre, que es mejor que no lo Horrible. enseñemos, pero vamos, parece que ayer le zurró la escalera. Y eso no se va a ver. Y una violación tampoco. Es decir, los huesos, los huesos son partes duras, no conservan las partes blandas. Luego, si no hay partes blandas, no podemos saber si ahí se ha depositado semen, porque desaparece. Claro, pasa un poco también lo mismo. Los huesos de niños constituyen también un capítulo aparte, ¿no? En la antropología forense, porque están en formación, no se puede determinar, ¿no? A ver, los huesos de los niños tienen 300 huesos, más ¿Y o menos. nosotros? Los adultos 200 y algunos muy duros, ¿eh? O sea, vamos perdiéndolos en nuestra formación los huesos, ¿no? Qué No, curioso. no vamos perdiendo los huesos. Lo que pasa es que para que el niño cuando nace suele medir unos 50, 53, algunos miden más, pero bueno, Sí. unos 50 centímetros. Y luego te encuentras con unos bigardos de 1,80, todos son altísimos siempre. Por ahí hay uno de ellos. Y las mujeres todas son altísimas ahora, todas las ves, unas asquerosas, altas, delgadas, guapísimas, que dicen, mira, mejor no salir a la calle porque es que ni paso 3 veces y ni me han mirado. Tacones, tacones. Pero ni con esas. Ni por ahí. Pero, ¿qué me has preguntado? Vale, los niños tienen Sí. los huesos. Entonces, para que el individuo pueda ir creciendo, un hueso no está completo, no está osificado desde el principio. Hay fragmentos de hueso, por eso el fémur, por ejemplo, que es un hueso largo, en el niño está formado por una parte central, en la parte distal, la parte que se va a articular con la rodilla y con la tibia, pues está separada por un buen trozo de cartílago. En la parte de arriba hay otros 4 huesos. Entonces, solamente de un hueso tenemos 6 huesos. Cuando el individuo madura a nivel óseo, porque al otro nivel A los 18 algunos, años se madura. mentalmente algunos No, ni a los 50. no, digo osariamente hablando. Óseamente, óseamente, el último hueso que se cierra, curiosamente, la última parte que se cierra es la cara interna de la clavícula, hacia los 22 años, más o menos. En las mujeres antes que en los hombres. Y el último hueso que termina de unirse es el ilioides. El ilioides está formado por un cuerpo y 2 astas. Y entonces las astas se cierran, se unen aproximadamente entre los 30 y los 35 años. Pero realmente dejamos de crecer aproximadamente a los 22, 23 años. Ya sabéis, ¿eh? Ya a partir de ahí. Los que sean mayores de 22, 23 años, decrecemos, ya no crecemos. Tomen leche, no tomen leche, porque antes yo he oído en mi casa siempre, todos mis hermanos altísimos. Como tú eras la que no tomabas leche, pues me he quedado enana perdida. Bueno, pues ya está. O sea Eso es mentira, yo bebía toda la leche del mundo y así he salido bonsai. Ya te digo, o sea que yo creo que son cosas que nos decían por decirla, pero sí que es verdad, ¿no? Que a los 23 años se estabiliza, ¿no? El crecimiento. Dejas de crecer. Dejas de crecer porque se cierran esos puntos. También es cierto que hay patologías, los enanos, con todos mis respetos, es decir, no es una palabra, es que tienes que tener muchísimo cuidado con el lenguaje. El enanismo, sí, el enanismo. El enanismo, lo que ocurre es que ya nace con todas las zonas de crecimiento consolidadas, con lo cual ese individuo no va a poder crecer, no se va a transformar el cartílago en hueso. A veces había una escuela rusa que lo que hacía era que rompía el fémur
y los fémures, Tremenda. y entonces colocaba una especie de placas que impedían que se pudiera cerrar, y lo que iba era poniéndose hueso en esa zona. Conseguían a lo mejor 5 centímetros, 10 centímetros, pero a costa de unos dolores impresionantes. Sí, Sí, eran muy claro. dolorosos porque eran fracturas, pero es que luego les ponían unas agujas que impedían que eso se pudiera unir. Entonces lo mantenían abierto, el niño no podía hacer apenas ejercicio, era realmente muy doloroso. Entonces, en esos casos es cuando ya no crecen. El agua es el agente que más pruebas destruye en los huesos. De hecho, hemos tenido ahora hace poco pues un caso en Galicia, ¿no? El de la niña aquella que en la feria aquella la mataron. Bueno, el agua es uno de los mejores conservantes de los cuerpos. El agua, un cadáver al aire libre, el grado de destrucción en una semana al aire libre equivale a 2 o 3 semanas en el agua. Incluso en determinadas circunstancias, es decir, ausencia de oxígeno que no hay en el agua, y el agua en una zona húmeda, el cuerpo puede conservarse, pasa a un estado de saponificación, es decir, se transforma como si fuera cera. Realmente es un fenómeno como el de hacer jabón. Entonces se transforma en cera y conserva la misma forma del individuo en el momento del fallecimiento. Luego se pierden determinados elementos, pero se conserva parte Se del conservan cadáver. otros. Sí. Vale, tú llevaste un caso que fue muy curioso, en el que Yo he tenido varios saponificados. Ujú. ¿A cuál te refieres? Al que tuviste el caso que hemos citado antes con anterioridad, el caso de los tigres, el de Manzanares, Sí, el de los tigres de Arcán. que se Sí, comieron los testículos, los se mismos lo que... comieron todo. Sí, sí, es que es increíble. Ese caso, no sé si os acordáis, ¿eh? Que de repente mataron a la víctima y lo va a contar ella mejor, troceándolo y comiéndoselo, y los testículos les daban energía y se zamparon al muerto prácticamente menos los huesos. Pero cuéntalo tú, que lo vistes y todo al muerto. Yo me acuerdo porque lo escribí, hice aquel suceso. Eso en Madrid. Eso en Madrid, eso fue hace y no mucho, en el 2000, decíamos en el 2007, 12. 2012, 2012. no hace tanto. Fue un caso que nos abrió realmente en canal el tema. Eran serbios, venían de los Balcanes. Fue un caso de ajuste de cuentas, cuernos, cosas así. Y entonces mataron a uno de los individuos. Tampoco es que fuera un angelito de la caridad. Era malo, tenía varias muertes a su espalda. Pero bueno, no hay derecho nadie tiene derecho a matar a nadie. Y entonces lo que hicieron fue, le mataron, le desollaron entero, es decir, le quitaron la piel y se la colocaron encima, porque es una manera de humillar al vencido, es una práctica que hacían en la guerra albano-kosovar. Y después lo que hicieron fue descarnarlo entero, fueron quitándole toda la carne, además con un arte especial, y luego la carne la picaron con una máquina. Se les estropeó y toda la máquina porque este hombre tenía metralla dentro, entonces se rompió la máquina, tuvieron que comprar otra. Como para hacer albóndigas o así. Y hacían hamburguesas, la congelaron y parte de esa carne No, la no, fueron... es que fue tremendo. Yo no sé cómo nos acordáis de ese caso. Sí. No con ese detalle. Todo eso de la piel, yo no sé. Sí, sí. Sí, y entonces una vez que habían quitado toda la carne y se la comieron, a ver, el jefe se comió la próstata y los testículos porque decían que eso le iba a dar vigor sexual. Yo no lo recomiendo, no se lo recomiendo a los señores. Antes les recomiendo la Viagra porque no es una buena práctica, ¿eh? Porque es mentira. Como que no, ¿no? Funciona, no. Pero, y luego lo que hicieron fue, tardaron una semana, hicieron un trabajo súper concienzudo. Entonces, con una sierra eléctrica lo fueron destruyendo, hicieron cachitos de los huesos. Eso es lo que encontraron. Unos cachitos estaba muy bien cortado todo.
Lo que pasa es que fueron chapuzas a la hora de tirarlo. Lo fueron a tirar en el Manzanares y en vez de tirarlo, lo normal es que lo tires en el medio y medio. Se acercaron, lo tiraron en la orilla dentro de una bolsa. Y 2 años y medio después de cortar el flujo del río y bueno, que se lo comieran las carpas, los cangrejos se alimentaron un poquillo, encontramos los restos y lo curioso es que, bueno, vosotros sabéis que los huesos tienen en su interior la médula ósea. La médula ósea, aparte de la médula es, vamos, cuando éramos pequeños nos hacían comernos la médula ósea porque tenía mucho alimento. Eso era el tuétano. El tuétano. El tuétano que está rico. Efectivamente. Sí, Y sí. tiene mucha grasa. Y bueno, pues se produjo el mismo proceso a mí de persona no me lo hacían ¿Y cómo no comer. se comieron el tuétano los de los testículos si era lo más rico? Ya, porque no Joder. eran perros. Eso le gusta a los perros. Pero esa parte se conservó saponificada. Entonces fue muy curioso porque hay muy pocos casos documentados de saponificación del hueso, del interior del hueso. Ujú. Ese fue uno de los casos y luego tuviste el que estuvo emparedado en la pared durante... De ese caso escribí yo también, el de Zaragoza, un emparedado que... Pero no estuvo en la pared. ¿Dónde lo emparedaron? No lo emparedaron, lo cubrieron con cemento en el suelo. Ah, era en el suelo, no era en Sí. una pared, ¿no? No. El de los juegos recreativos, Sí, ese, sí. también. Sí. Bueno, es que claro, hay para todos los gustos, o sea... Lo los mataron. casos- Yo me muevo. Ah, bueno, lo mataron, ya no recuerdo cómo lo mataron, es que ya son tantos muertos, pero lo mataron de varios disparos, me parece. Y bueno, estaban reformando el local y lo que hicieron fue cemento y Imaginaros. echárselo encima, pero fueron muy chapuzas. Eso lo ves a veces cuando estudias un caso, te das cuenta de quiénes son profesionales, de si hay apasionamiento en el tema o si son profesionales y se hace de una manera fría y ordenada. En este caso, bueno, pues hubo mucho apasionamiento y echaron el cemento muy deprisa. Esto debe tener, los hombres de esto saben mucho, yo de masa y cemento sé poco, pero tiene que fraguar y bueno, el caso es que fraguó, pero se abrieron algunas zonas, algunas grietas y entonces el cadáver entró en fase de putrefacción y claro, aquello empezó a oler fatal y los vecinos llamaron a los bomberos pensando que era un escape de gas. Y bueno, cuando vinieron los bomberos se encontraron que allí salían moscas como locas y que el cadáver, o sea, que allí había un cadáver y entonces nos tocó ir, picar todo el ¿Suelo? cemento con mucho cuidado y, hombre, esto de romántico tiene poco, es una profesión un poquito guarra. Y conseguimos sacar el cadáver y le identificamos rápidamente porque conseguimos rehidratar los dedos y le identificamos, es que era el dueño del local. Del local. Ya no me acordaba yo de ese Sí, caso. es que de ese caso lo escribí yo y me he acordado ahora. Para investigar sobre unos restos, ¿qué agente es vuestro peor enemigo? Quiero decir, desde el agua, los materiales químicos, el fuego, el tiempo. ¿Cuál? El fuego y algunas sustancias químicas. Por ejemplo, la cal viva suele destruir bastante. Eso es- El ácido sulfúrico, el salfumán, que yo algunas veces entro en las tiendas y lo veo y digo, por Dios, ¿Eso qué? el salfumán ¿Qué es? es el agua fuerte. Ah, ¿con eso destruyes? Hombre, no vamos a darles ideas. Una vez me Aquí preguntó un policía. Una vez me preguntó un policía francés cómo se puede hacer desaparecer un cuerpo. Y le dije, no sé, pero me resulta un poco sospechosa tu pregunta. Si alguien desaparece de tu familia, voy a tener que investigarlo. Bueno, pues los ácidos suelen ser malos y el Sí. fuego. El fuego puede llegar a destruir totalmente un Muy esqueleto. altas temperaturas, ¿no? A muy altas Estamos temperaturas y durante hablando. mucho tiempo. Ten en cuenta que en la India, en Tailandia, etcétera, Por favor. incineran los restos y los queman al aire libre y desaparecen, o sea, los huesos se llegan a convertir realmente en cenizas. Ajá. Sí, te Eso iba de a pe- polvo eres.
polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? Es el dicho ese. El hueso, Que- Espacio de tiempo mucho más largo, ¿no? sí, pero con fuego tarda más tiempo, pero se quema. Pasa por distintas etapas, va cambiando de color, pero al final se pulveriza, se convierte en polvo y no puedes ni ver la naturaleza. Bueno, los cadáveres que se incineran a 700 y pico grados, pero durante 10-15 minutos y se reducen totalmente a polvo. Pero el hueso no, que te lo van. No, el hueso desaparece. Pero no ha desaparecido. Sí, se convierte totalmente, se pulveriza totalmente. Ujú. A una ¿Qué, temperatura tan alta, sí. qué diferencia hay entre la antropología forense que vosotros lleváis a cabo y la que llevaban los egiptólogos, que era casi un método cartesiano, ¿no? A ver, nosotros lo que buscamos, o sea, la antropología forense lo que busca es intentar identificar al cadáver y en Estados Unidos determinar la causa de la muerte. Aquí solamente lo hacen los médicos forenses, pero bueno, el antropólogo forense muchas veces es médico forense. Los egiptólogos lo que hacían era una antropología física, determinar las características físicas de esa gente mira, el otro día leía un artículo de Botella. Botella es un antropólogo, un loco de la antropología de Granada, que decía: vemos Egipto y lo vemos como los grandes faraones, el Nilo, y realmente los cadáveres que nos encontramos son niños que no superan los 5 años de edad y en adultos no pasan de los 20 años. Había desnutrición, descalcificación, etcétera. Entonces ellos es lo que estudian, pero no para con vía a resolver una muerte, sino una muerte violenta e imputar a una persona, sino para conocer cómo funcionaba esa sociedad, cómo vivían, etcétera. Pero los Era métodos son como parecidos. más, sí, la imagen del científico forense que ofrecen series que estamos ahora todos tan acostumbrados en Netflix, en HBO o como CSI o Bond, es real. Es, A ver, están muy bien documentadas, pero claro, son, como podéis comprender, son fantasiosas. No te dedicas a un solo muerto, porque no tienes un solo muerto. Yo cuando en CSI Nueva York veo que se dedican a un solo muerto, cuando en Nueva York se mueren 50 personas cada noche, por lo menos, en eso falla. Y luego se tiene que resolver en, ¿cuánto? 45 o 50 minutos. Claro, a veces tardas meses en resolverlo, pero sí está documentado. Bones, por ejemplo. Bueno, nosotros no tenemos un policía tan guapísimo como él, porque yo juro que estaría encantada. Sería un buen compañero. No, yo los compañeros que he tenido no eran precisamente adonis, pero bueno. Y luego ella es que es un poco repipi. ya, Es un poco... Y además, luego hay una cosa que no lo pensamos. A veces nos dicen, hombre, pues en CSI hacen estas cosas. Cuando tú conoces la respuesta, planteas las preguntas. Es decir, yo quiero que este cadáver lo quemen y entonces, a partir de que lo queman, voy a ir hacia atrás. Lo nuestro es al revés. Nosotros tenemos una gran interrogación y tenemos que ir resolviéndolo. No sabemos cuál es el final. A veces no llegas al final, otras veces sí, pero lo fácil es lo de ellos, que es que ya les dicen qué es lo que quieren. Bueno, tú coges una novela y dices, Dios mío, ¿cómo ha podido llegar a esto? Hombre, pero si es que ya planteas desde el principio qué es lo que quieres, tú sabes qué es lo que quieres, luego vas encaminándolo en ese sentido. Hay veces que dices, Dios mío, un poquito de suerte, solo un poquito de suerte. O sea, a ver, que parece que estás del otro lado. O sea, a ver si podemos identificar este cadáver, sobre todo, pues, ponte un poquito de nuestro lado, que algo funcione. Entonces, bueno, y no resolvemos todos los casos. ¿existe claramente una cronología de la descomposición de un cadáver? Sí, sí. Existe una cronología
Yo os aconsejo que ahora, como todo el mundo se mete en internet, que busquéis La granja de cuerpos. Hay una novela que se titula así. La granja de cuerpos son 2 hectáreas en la Universidad de Tennessee. Y bueno, hasta ahora no se sabía muy bien cómo funcionaba la descomposición humana. Entonces, hay una serie de procesos. Empieza con la pérdida de temperatura, con la deshidratación y a partir de ahí, siguiendo unas pautas de tiempo, de cronología más o menos establecidas, llega al final a la esqueletización. Y si tú más o menos conoces esa cronología, puedes establecer si un cadáver lleva un día, lleva 5 horas o lleva una semana muerto. Incluso puedes llegar a saber si un cadáver se ha movido de sitio. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Mira, el cuerpo cuando fallece, en las partes acras, en las partes más declives, se va amontonando la sangre, es la ley de la gravedad. Entonces ahí se queda toda la sangre acumulada y se queda de un color como rojizo. Aproximadamente hacia las 12 horas eso se fija y ya no hay manera de cambiarlo. Si tú le das la vuelta al cadáver, esas zonas sonrosadas van a seguir en la parte de abajo. Ajá. Entonces, si tú tienes un cadáver boca arriba durante 24 horas y de repente, o durante 12 horas, con lo cual todas las livideces aparecen en la parte de atrás y tú lo cuelgas y te encuentras que las livideces no están en los pies, que es donde deberían de estar, sino en toda la parte de atrás, es que han manipulado el cadáver. Podemos saber incluso cuándo lo han manipulado, porque hay un momento en el que las livideces no desaparecen, pero se forman otras nuevas. Entonces, cuando tú te encuentras un cadáver que tiene livideces en la parte de atrás y en la parte de adelante, o lo han tenido como un pollo dando vueltas en una rustidera, o es que le han cambiado de posición. Sí, que ha sido manual, ya ha sido ¿Existen cuerpos realmente incorruptos? Sí, sí. Hay 2 procesos que no tienen nada que ver ni con santidad ni con nada, con todos mis respetos, sino tiene que ver con temas científicos. Uno es la momificación y otro es la saponificación. La momificación es la deshidratación. De hecho, en Sicilia hay una cueva donde metían a la gente del pueblo, lo metían durante unos meses, se deshidrataba y bueno, pues se quedaban así, momificados para siempre, durante el resto de su vida. Se puede visitar todavía la cueva de los capuchinos, ahora ya no se hace. ¿En Sicilia, en la misma isla? En Catania. En Catania, estuve en Sí, Catania. yo estuve. ¿No lo viste? Bueno, cuando vuelvas a mí me pareció súper interesante. Sí, y luego es. En zonas húmedas pasa lo de la saponificación. Y luego hay algunos cuerpos que se mantienen, pero la razón por la que se mantienen es porque las bacterias no les infectan, con lo cual, si las bacterias no actúan, el proceso de descomposición no se genera. En el Trastevere hay una iglesia. En Roma. En Roma hay una iglesia donde hay una mujer que, bueno, es impresionante verla porque a esta mujer le zurraba el marido de mala manera y ves incluso las heridas que tenía en la mano, se mantiene perfecta, incorrupta. Posiblemente sea una momificación o una saponificación por algún tipo de proceso. ¿Qué tipos, ahora que has dicho las bacterias y tal, pero qué tipos de insectos son los que más os ayudan a los forenses? Cuando fallece un individuo, tanto una persona como un animal, las moscas, estas moscas negras o azules... Sí. Caballo, que decimos aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo? Decimos las moscas de caballo. Moscas de caballo, se dice. Vale, no las había oído en mi vida. Las azules. No, porque las de caballo no son los tábanos. Sí. No. ¿No? Moscas con la cabeza morada, Azul. morada.
que si las ves son muy bonitas, porque tienen un color muy bonito, pero claro, las asociamos siempre a la putrefacción. Bueno, son las primeras en llegar. Pueden detectar el olor de un cadáver a 7 kilómetros de distancia. Entonces, llegan y ponen sus huevos. Esos huevos, en pocas horas, se transforman en larvas, es decir, en gusanos, y devoran el cadáver. Y además no sabes tú la voracidad que tienen. Pasadas unas horas se transforman en capullo. Son como los gusanos de seda. Y una vez que se transforman, que ya sufren todo el ciclo, terminan convirtiéndose en moscas adultas y vuelven a poner otra vez huevos. De esa manera se devora parte del cadáver. Pero después de estas viene un segundo grupo porque al mismo tiempo se produce un proceso químico. Entonces viene un segundo grupo de moscas que devoran las larvas de las primeras y ponen sus huevos. Y así hasta 7. Las últimas son aquellos que se encargan sobre todo de los ligamentos, de las partes más duras del cuerpo, no de los huesos, porque afortunadamente los huesos no se los comen, pero sabiendo, si nosotros llegamos a un cadáver y encontramos, bueno, los adultos es muy difícil de pillarlos, a veces estás así cazando moscas, que para eso queda un poco feo, míralos, están cazando moscas, pero si no, muchas veces lo que se hace es que se coge a las larvas, se las cultiva, es decir, se las lleva al laboratorio, se les da de comer. Yo he tenido que darles de comer, yo no lo hacía, A larvas de cadáver. Sí. Bueno, y el queso ese que se mete cabrales, pero ese no es de muertos. pero son los mismos que actúan en una fase del cadáver que se llama la caseificación. Entonces, tú metes ese queso ahí y esos gusanos actúan. Bueno, pues esto es lo mismo. Tú coges, éramos todos compañeros, entonces cuando alguien se iba de vacaciones, pues les dábamos comida para gatos, entonces había que alimentarlos. Comidas para gatos a las larvas de los cadáveres. Hoy estoy aprendiendo, vamos. Claro, había que alimentarlos. Es tremendo. No, pienso. Claro, nadie, no, pienso no, comida fresca, de esta de latas, las de whiskas y eso. Encima de whiskas, pues mira cómo se alimentan las larvas. Claro, hombre, no, le vas a echar un trozo de pienso. Yo creo que era pienso normal. O vas y... ¿Eso sabíais cuál era el insecto que estaba en qué año? Sí. ¿En qué fase? Efectivamente. Entonces, cuando ya tenemos el adulto, establecemos un periodo cronológico, se pide al Instituto Nacional de Meteorología que nos proporcione los datos meteorológicos de esa zona durante 1, 2, 3 meses y se puede establecer con bastante seguridad un intervalo el intervalo no de la muerte, porque no puede asegurarlo la entomología, sino el intervalo que ha transcurrido desde que se depositó ahí el cadáver hasta que lo has encontrado. Luego sí que nos ayudan. ¿Y las plantas? Incluso, es más, en alguna ocasión, cuando se han encontrado las larvas, se ha extraído el contenido de las larvas y se ha podido determinar el ADN del cadáver e incluso si el cadáver había consumido drogas. ¿Sí? O venenos. Sí. Qué curioso. Cocaína, por ejemplo, cianuro. Porque lo había tomado a través del cadáver. Efectivamente. Claro. ¿Y las plantas, Josefina, cómo actúan? A ver, no, si tú tienes un cadáver en el campo, las plantas la verdad es que no hacen mucho, pero sí es cierto que el cadáver actúa sobre las plantas. Todo ese líquido sanioso que va saliendo hace que el terreno, que el suelo se quede como quemado y entonces las plantas puede tardar 9, 10 meses en recuperarse esa zona, pero se ve perfectamente. A veces aparecen huesos y dicen, se especula, no, es que han puesto los huesos ahí, pero cuando tú encuentras esa mancha de esa vegetación que no existe, porque es como si estuviera quemada, sabes que ahí se ha producido el proceso de putrefacción. ¿Todos los tóxicos se pueden encontrar en un cuerpo? No. Hay determinados tóxicos que sí se pueden encontrar, que se depositan en el hueso, que se depositan en las uñas o en el pelo. Pero claro, transcurrido un tiempo ya no puedes encontrarlo.
Pero sí, no solamente los tóxicos, sino determinadas sustancias, por ejemplo el cobre, el plomo, había muchísimas intoxicaciones por plomo porque el agua iba por cañerías de plomo, entonces producía intoxicaciones por plomo y eso sí que se puede determinar en los huesos. A lo largo de tu extensa carrera, Josefina, ¿cuál es el caso que te has encontrado que ha sido como más, no sé, llamativo para ti, que más te ha impactado? Los niños siempre te impactan, siempre. Sobre todo, especialmente cuando tienes hijos. Siempre me impactan los niños, pero te impactan aquellos cadáveres que no resuelves. Yo he tenido un caso que no resolví y sigue siendo mi gran fracaso, porque no pude identificarle. ¿Qué ocurrió? Apareció entre el límite entre España y Portugal. ¿Cuándo fue el Mundial de Francia? ¿Hace 20 años? ¿19 años? En el 98. Bueno, pues fue ese año. Fue en el puente de Pentecostés, que no sé cuándo cayó, pero bueno, fue cuando debió de fallecer esta persona. Apareció un cadáver en medio del campo. Correspondía a un varón de una edad aproximada de 50 años, posiblemente buceador por las características que presentaba el esqueleto, un hombre que además se veía que tenía dinero porque tenía unos trabajos odontológicos que eran caros y eso se nota. O sea, cuando no tienes un duro, pues que me rellenen esto de cualquier manera. Cuando tienes dinero, no, que me pongan lo mejor. Entonces, tenía unos trabajos odontológicos muy, muy bien hechos y viajaba con otra persona. Lo que pasa es que encontramos de él, bueno, era un hombre, ya os digo, cerca de los 50 años, varón, alto, mediría 1,80. Pensamos que era buzo porque tenía una lesión, artrosis en la articulación temporomandibular, de llevar sujeto el... Sí, con el aparato este para Sí. que no se muerdan. Y bueno, todo lo que tenía era francés, eran bolsas francesas, comida francesa, etc. Y llevaba laca de pelo, lima de uñas, 2 tipos de champú, con lo cual pensamos que viajaba con una mujer y con una mujer más joven, porque llevaba un CD cuando era un CD de Sony, además era muy caro en aquella época, no era algo que estuviera al alcance de cualquiera, y llevaba un CD de Kurt Cobain, ¿cómo se llamaba el grupo? Sí, el de Nirvana. Nirvana, ¿no? Nirvana. Entonces, a ver, ahora Sí. para nosotros Nirvana puede ser un clásico, pero en aquella época, en el año 98, ¿no? Hemos dicho, para un señor de 50 años los Beatles podían estar bien, pero Nirvana Como que no. como que no le pegaba. Y había una serie de detalles que hacían pensar que fuera acompañado porque desapareció, no tenía reloj, no tenía cartera, solo tenía pesos, escudos. Escudos, y ese era Portugal, ¿no? Y además era muy poquito dinero el que tenía. Entonces, y le habían golpeado en el cráneo y lo habían matado. Y nunca llegamos a identificarle. Y mira que lo hemos intentado, lo intentamos por activa, por pasiva. Solo nos faltó poner, además era de la zona de Ken, tenía unas gafas, la óptica donde se había hecho cerró, entonces no pudimos acceder al fichero. Y mira que lo hemos intentado por activa, por pasiva. Entonces, primero, a mí me afecta porque no se le ha podido identificar y yo creo que cada persona debe de ser enterrada con la identidad con la que vivió y tiene derecho a que su familia tenga una tumba y un sitio donde poder llevarle flores, por ejemplo. Pero luego fue un crimen perfecto porque la persona que le mató está libre. Claro, no se resolvió y entonces... Y no se resolverá. Pero hay muchos casos así, ¿no? Yo he tenido, yo tuve ese y tuve otro más.
Tuve uno en el año 98, que afortunadamente a veces dices, ponte un poquito de mi lado, ¿no? Y bueno, y se puso de nuestro lado. Era una muchacha que había desaparecido, tardamos en identificarla como 6 meses, la identificamos y la persona que la había matado era un exnovio que esa misma noche, la noche que desapareció ella, se huyó a Nueva York. Y afortunadamente, casi 20 años después, cuando estaba a punto de prescribir el delito, un juez tuvo la valentía de emitir una orden internacional de busca y captura, le detuvieron y se va a celebrar el juicio, no sé, pues en junio o por ahí. Junio, julio o septiembre se celebrará el juicio, 20 años después. Josefina, ¿por qué dentro de la medicina decidiste ser antropóloga forense? A ver, yo he sido, como decimos nosotros, 28/, es decir, yo he sido médico de la Seguridad Social, pero a mí la muerte siempre me ha fascinado. Yo viví en Galicia, mi infancia transcurrió en Galicia, y Galicia tiene un algo especial con la muerte. Sí. De la misma manera que en Castilla no nombres a un muerto porque es que parece que, por Dios, se ponen todos de los nervios, en Galicia el muerto te acompaña, forma parte de tu familia. Y yo, bueno, vivía con mis abuelos y entonces se iba a rezar a los muertos. Y yo siempre le decía, abuela... A las ánimas, ¿verdad? No, a los muertos. Y yo decía, abuela... ¿Pero las ánimas no son los muertos cuando ya suben? Eso es otra cosa, eso es la Santa Compañía y las ánimas. Vale. Que es como que te vas a morir. Que viene, como venga la Santa Compañía, la barca, ¿no? Vale, la vas a palmar. Sí. Y entonces yo le decía, abuela, ¿está descubierto el muerto? Y me decía, hija, si no está descubierto yo no voy. Yo tenía 4 años, como Julia. ¿En serio? Sí, no. Entonces yo llegaba, veía al muerto y le decía, abuela, no entiendo, ¿por qué está muerto? ¿Qué es la muerte? Todo delante del muerto allí, la mocosa, alguna vez montar un pollo y decir, me dijiste que estaba destapado y no está destapado, que lo destapen, que quiero verlo. ¡Qué morbo, Josefina! No, curiosidad. ¿A ti nunca te ha llamado la atención qué diferencia hay entre la vida y la muerte? ¿Por qué de repente estás vivo y de repente estás muerto? A mí me llamaba la atención y me fascinaba. Y bueno, claro, por eso eres forense. Sí, sí. La verdad es que los vivos te dan muchos problemas. Los enfermos vivos tienen además la mala costumbre de que a veces se mueren, pero un muerto no se estropea, peor, no, a veces incluso los dejas mejor, los pones muy bonitos. Lo difícil y lo fácil que nos ha hecho este encuentro, Josefina, cómo lo hemos pasado, es que es increíble. Yo solo pido un aplauso para ella porque lo ha dado todo.